Palabras de Yeshua, parte 55. Mateo capítulo 8 del versículo 5 al 13 dice: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Iniciamos viendo que en el versículo 7 Yeshua le dijo al centurión: Yo iré y le sanaré. Esto se lo dice a un centurión romano. Como sabemos, en aquella época se consideraba a los romanos como gente idólatra y pagana. Y no solo eso, sino que los romanos eran enemigos del pueblo judío. Sin embargo, aquí Yeshua nos da un gran ejemplo de lo que significa amar a nuestros enemigos. Yeshua no solo dio un bonito sermón en el monte de las bienaventuranzas a sus discípulos, sino que aquí lo va a poner en práctica. ¿Y cómo lo pone en práctica? Atendiendo a la petición de un enemigo del pueblo de Israel de aquella época, nada menos que a un romano. Y vemos aquí a un centurión, un jefe de las filas del ejército romano, que viene a pedir un milagro, y Yeshua le dice: Yo iré y le sanaré. En otras palabras, es como que Yeshua estaría diciendo: Yo iré a sanar a mis enemigos, a los que están en contra mía. Yo hago que el sol salga sobre justos e injustos. Yo hago misericordia a todos sin distinción. Así es la naturaleza de Dios. Dios es bondadoso, misericordioso para con todos. Entonces, aquí vemos a un centurión romano que viene con una humildad extraordinaria a pedir un milagro, y vemos la humildad de este centurión desde el momento en que Yeshua le dice que él va a ir a su casa para sanar a su criado. Pero la respuesta impresionante de este centurión es: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Seguramente este hombre entendió que en aquella cultura no era costumbre que un judío y mucho menos un rabino entrara en casa de un extranjero, sino que ese hombre reconoce su condición de estar fuera del pacto con el Dios de Israel y simplemente dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Qué bendición sería si todos tuviéramos la actitud de este centurión romano. Nunca tenemos que olvidar que delante de Dios, a fin de cuentas, todos somos como extranjeros, que fue su gracia y su misericordia lo que nos dio entrada a ser coherederos y miembros del mismo pueblo. Y vemos a este hombre que se presenta sin derechos y simplemente pide misericordia, y con mucha humildad vemos que Yeshua le concede su petición basado en el mandamiento de amar al extranjero, que está escrito en la Torá, que dice en Deuteronomio capítulo 10 versículo 19, dice:
Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros, porque tú mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Mateo capítulo 8, versículos 10 y 11 dice: Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora, en esta generación donde gracias a la tecnología podemos ver que mucha gente viaja a Israel de todas partes del mundo en busca de historia y en busca de sus raíces, y podríamos decir que estamos viendo profecía cumplida, estamos viendo gente que viene de oriente, de occidente, y que dentro de esta gente Dios ha de sacar a gente como este centurión a que se siente con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Aquí no dice que van a sustituir a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que dice que se sentarán con ellos, que serán parte del pueblo de Israel cuando se establezca el reino. Así que la exhortación que se nos da es que no nos sintamos superiores a nadie, porque a fin de cuentas tú y yo también venimos de las naciones y es solo por su palabra que hemos sido sanados y restaurados. Así que no caigamos en la arrogancia y tengamos una actitud de humildad para recibir y amar al extranjero, para así poder recibir las mismas palabras que Jesús le dijo al centurión, que son: Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Mi deseo es amarte y darme todo a ti.